Muy bien, hermanos, buenos días nuevamente. Gracias por estar aquí. Voy a permitirme aquí compartir pantalla. Estamos estudiando Segunda de Pedro. Ya nos tomó todo el mes pasado estudiar Primera de Pedro. Y hoy vamos a estudiar ya Segunda de Pedro, nuestra segunda clase de Segunda de Pedro. Vamos a estudiar los versículos del capítulo 2, del versículo 10 al 12. Está cargándose la pantalla, permítanme tantito. Espero todos también, hermanos. Espero ahí estéis levantado con ganas, con ánimos, ¿verdad? De estar juntos. ¿Se ve la pantalla? Muy bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, hermanos, en esta hemos hablado mucho bueno, estas clases anteriores, que Segunda de Pedro es una gran carta y que nos queda, pero a la medida, como traje a la medida nosotros, porque hemos comentado que pues el apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, ya de alguna manera la persecución de la primera carta que había advertido, ya sea que ya había pasado o por lo menos ya había menguado un poquito, después de 4 años de haber, o 2 o 4 años de haber escrito la primera de Pedro, escribe esta carta, porque Pedro estaba muy preocupado, ya no por las cosas que venían de afuera hacia la iglesia, y la persecución, sino ya estaba realmente preocupado más bien por lo que estaba pasando en la misma iglesia. Y una de las cosas que nos sucede, creo que a todos, es que cuando pasa el tiempo y las cosas van aparentemente bien o no hay, en este caso la persecución quizá bajó, entonces las situaciones empiezan a surgir de adentro hacia afuera. Y aquí una de las cosas, hablábamos la clase pasada que Pedro les advertía justamente que iba a venir falsos maestros, que iban a levantarse doctrinas inclusive raras, ¿verdad? Ahí en esa época empezó el gnosticismo, que era una creencia donde algunos creían que Jesús ni siquiera fue humano o no vino a la tierra como ser humano y empezaban a mezclarse cosas, empezaban a preguntarse si Jesús iba a regresar y porque ya había pasado algo de tiempo y empiezan a surgir cosas de falsedad. Y entonces aquí Pedro empieza a exponer justamente esos falsos maestros comienzan desde el carácter, desde que iban a desviarse doctrinas, ¿verdad? Pero él no habla solamente como hoy podemos decir, falsos maestros por distintas religiones que podemos tener hoy, ¿verdad? O doctrinas equivocadas, ¿verdad? El hinduismo, las falsas religiones, el gnosticismo y todo este tipo de cosas que hoy mismo el relativismo que hoy se comenta mucho. Pero Pedro habla justamente a la iglesia, porque la raíz de todas esas desviaciones estaba en el carácter de los hermanos, el carácter de la iglesia. Por eso esta clase se llama Falsos Maestros, su carácter y sus pretensiones. Como cualquier discípulo no es concentrado en el Evangelio, no está enfocado en el Espíritu y empieza a vivir una vida cotidianamente, empieza a permitir cosas, empieza a notarse en su carácter y en su manera de vivir. Y termina incluso creyendo cosas que no son verdaderas y desviadas de las Escrituras. Aquí todos tenemos un determinado carácter, porque aquí confronta Pedro precisamente el carácter de esas personas. Pero si nosotros podemos pensar nuestro carácter, ¿qué es nuestro carácter? Es lo que nos distingue, ¿verdad? Nos distingue de los demás por la forma en cómo actuamos. El carácter es lo que nos hace reaccionar en determinados momentos, ¿verdad? Podemos, a ver si se ve, ¿dónde se nota el carácter? ¿Dónde? ¿Verdad? Aquí pues algunos ejemplos prácticos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos tiran la sopa encima, estamos en un restaurante, ¿verdad? Y alguien te tira la sopa y dices, fíjense, ¿no? Te enojas, tal vez reaccionamos mal y mira lo que hizo y tal vez te pones a gritar o a hacer aspavientos. Tal vez te ha pasado o lo has visto en otras personas, ¿verdad? Pero ¿cómo podría ser reaccionar de diferente manera? ¿No? Ok, señorita, no se preocupe, solamente tenga más cuidado. Eso revela mucho nuestro carácter, cómo reaccionamos. Cuando te detiene un tránsito, ¿verdad? Y de repente te quiere extorsionar,
de repente digo, bueno, está bien, ya vamos a dejarlo, tengo mucha prisa, tengo oficial y aquí no ha pasado nada, ¿no? O bien, ¿sabe qué? Mire, haga su trabajo, de verdad tengo prisa, pero me equivoqué. Si es que me equivoqué y si debo pagar, bueno, pues estoy dispuesto a responder de una manera correcta, sin enojarse, sin discutir, enfrentando las cosas. O en el momento de la contribución también, hermanos, de repente la presión económica, las situaciones personales, el dinero nunca sobra, ¿verdad? Siempre se necesita, pero de repente podemos pensar, híjole, no tengo dinero, mejor doy la otra, o pensar, ¿sabes qué? Bueno, prometí confiar en Dios, Él ha cumplido sus promesas y hasta ahora nunca me ha fallado, entonces yo quiero cumplir también mi promesa, yo también lo voy a hacer, ¿no? Es parte del carácter. En las relaciones interpersonales, ¿cómo se nota nuestro carácter? De una manera tremenda, ¿verdad? Mira cómo es esa persona, o mira, tú crees que es justo, alguien debería hablar con él, te enojas, ¿verdad? O sabes que tal vez no fue prudente lo que hizo, pero no voy a juzgarlo, voy a hablar con él, voy a tratar de ayudarlo, voy a tratar de arreglar las cosas. No tenemos por qué hacer esto una guerra, ¿verdad? O no enojarme, no hablar con él en el amor en Cristo, para ayudarlo, no para perjudicar a nosotros. Se revela mucho en nuestro carácter. Por mucho que estudiemos, yo creo que todos hemos estado enojados, hemos estado, nuestro carácter reacciona, ¿verdad? Y entonces es ahí donde, cómo se revela. O en los problemas, ¿no? Los problemas cotidianos de la vida, no puedo con esto, no puedo con aquello, tengo que usar otros métodos, ¿no? Dicen por ahí, el que no tranza no avanza, y empezamos a tratar de buscar eh, salida, enfrentarnos con Dios, están en control de cualquier situación. Yo sé que muchos han tenido situaciones complicadas económicamente y como lo acabamos de orar, en la salud. Y lo primero a veces es echar culpas a Dios o enojarnos, ¿verdad? O mantener un carácter amargado. Pero ahí es donde se nota el carácter. La palabra carácter es de un origen griego, ¿verdad? Carácter, también a través del latín character, que significa el que graba, es decir, o sea, algo que te queda ahí marcado, que está grabado, que está ahí, es decir, lo que nos distingue, lo que no es algo exterior, es de lo que estamos hechos, es lo que te marca, eso es el carácter. Y Pedro le escribe justamente a la iglesia porque estaba cediendo a las presiones de la vida. Las iglesias del Asia Menor, donde fue escrita estas cartas, ¿verdad? Esas iglesias eran varias y era de origen pagano, que era una cultura bien difícil, porque era una cultura pagana completamente, adoraban ídolos, vida de inmoralidad, paganismo tremendo, muchos ídolos, y una vida espiritualmente bien indisciplinada. Y ellos, entonces, imagínate, habían convertidos al cristianismo y ellos ansiaban el regreso de Jesús. Y como hoy lo podemos ansiar, pero como también hoy también podemos ver cómo pasa el tiempo y no regresa Jesús, la presión social era muy fuerte. Y ellos empezaban a ceder a esas presiones. Y empezaron a preguntarse si Jesús iba a venir, si realmente era verdad que Jesús iba a regresar. Y empiezan a meterse precisamente estos, lo que comentábamos al principio, de que a lo mejor ni siquiera Jesús fue humano. Y empezaron a generarse ideas. No tenían la Biblia como nosotros. Entonces podían ser influenciados mucho, de una manera mucho más fácil. Eran iglesias donde pues estaban sufriendo una cultura inmoral prácticamente. Entonces, hermano, nosotros también estamos pasando algo parecido que estas iglesias. Nuestra sociedad no es una sociedad que ame a Dios, no es una sociedad que todos estemos hablando de educar a nuestros hijos en las cosas espirituales o de la Biblia, no. Más bien nuestra cultura es una cultura pagana, es una cultura donde no se habla de Dios, y si tú hablas de Dios ya te ven mal los compañeros de la escuela, etcétera. Y entonces cuando pasa el tiempo hay la tentación de regresar a nuestros viejos moldes, de no confiar tanto en Dios o en no vivir una vida llena del Espíritu.
Y entonces, claro que se levantan esos falsos maestros. Pedro hablaba de falsos maestros, no solamente los que habían estudiado otras religiones o filosofías. Estaba hablando de la cultura que se estaba generando y gestando en la propia iglesia, de ideas de algunos que tal vez empezaban a imponer sus ideas. Ay, tal vez, y aquí ha pasado, hermanos, yo lo he escuchado en la iglesia. De repente uno tiene una idea y de repente, ay, pues es que tal vez el Espíritu Santo se mueva así, la doctrina de la prosperidad tan famosa actualmente, y empieza a desviar. Yo he visto cómo iglesias de nuestro movimiento se han separado precisamente por esos falsos maestros, por cómo ideas paganas son permitidas. Hermanos, y eso es algo muy, muy triste y alarmante, porque nuestra iglesia de momento puede estar aparentemente unida, pero muchos podemos estar pensando, tú puedes estar pensando otras cosas que ni siquiera son bíblicas, pero como no hay una profundidad en el estudio bíblico, te las crees. Como no hay una profundidad en el Evangelio, yo aprecio, yo he escuchado comentarios de algunas hermanas, sobre todo, que están estudiando hermenéutica. Qué increíble, pero falta más esa ambición en todos, porque de esa ambición de querer saber la verdad, de querer conocer. Por eso, esta segunda de Pedro, ¿te acuerdas cómo se llama el mes? Es conociendo a Cristo, porque necesitamos conocerlo, porque del conocimiento vienen las convicciones. Pero cuando hay relajación, precisamente es porque el enfoque ya no es el mismo, porque de repente podemos estar ya viviendo un cristianismo religioso, sin vida, sin enfoque, sin entusiasmo. Y entonces se vuelve una creencia, otra religión más como tantas otras. Y eso es un peligro. Y eso estaba pasando en aquellas iglesias de Asia Menor. Y por eso Pedro estaba muy preocupado. Él ya habíamos hablado la vez pasada, él ya iba a morir. Ya estoy casi para ser llamado. Yo necesito dejarles claro que están corriendo peligro. Es más preocupante lo que nace del interior de la iglesia que la misma persecución externa. Entonces, precisamente, esto es lo que habla en esta carta. Y empieza justamente hablando de un tema bien importante. El carácter, hay orgullo e ignorancia. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice, él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, al igual que animales, serán destruidos. Entonces, lo primero que habla aquí es que el orgullo es una característica de un carácter enfermo y engañado. Y hermanos, todos hemos sido orgullosos, todos tenemos algo de esto. Todos tenemos que preocuparnos cómo tratamos esta parte de nuestro carácter. Porque ser orgulloso es no comprender nuestros límites, creer que somos más o merezco más. Cuando somos orgullosos sentimos más la ofensa, fíjate. Si tú eres alguien que eres muy sensible a las ofensas, que eres muy sensible a lo que te dicen, o que no te invitan a una fiesta y ya te sentiste mal, o que ya te frunció el ceño el amigo y ya te sentiste mal, ¿sabes qué? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Ser tímido también es orgulloso. Es que yo no participo porque soy tímido. No, no eres tímido, eres orgulloso. Porque el ser tímido es yo soy alguien así. Yo, Martín Bautista, soy alguien que desde siempre he sido tímido, he sido precisamente retraído, casi no tenía amigos en la escuela, y eso es ser orgulloso, yo entendí eso, a mí me ha costado mucho, me costó mucho, y yo en mi vida podría pensar que podría ser predicador, porque mi tendencia natural es aislarme, es meterme en mí mismo, y no ser abierto, pero eso es orgullo, porque no pongo mi seguridad en Cristo. Cuando hay timidez,
o hay inseguridad, es porque no estamos precisamente poniendo nuestra seguridad en Cristo. Y eso es precisamente orgullo. El orgullo desprecia sobre lo sobrenatural, porque acepta solamente lo que puede verse y sentirse. Y si no puedes sentir algo, ya te sientes mal. O ya te sientes engañado, ya no sé, ¿verdad? Porque la fe, acuérdate que es algo que creemos que no se ve. Entonces desprecia lo sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. No se está atento a lo que nos quiere mostrar el Espíritu. Satanás está empeñado en lograr que los cristianos nos volvamos satisfechos de nosotros mismos, pero ineficientes espiritualmente. Y eso es una tristeza, hermanos. Tenemos muchos años. Yo acabo de cumplir 30 años, o bueno, más bien voy a cumplir 30 años en la iglesia en octubre, finales de octubre. Y muchas veces me he preguntado si esos 30 años realmente sí representan espiritualmente mi edad. Yo creo que me falta mucho. Porque cuando nosotros nos sentimos satisfechos, entonces pensamos que ya no necesitamos de Dios. Pero necesitamos pensar si somos eficientes espiritualmente. Piensa cuáles son tus victorias espirituales últimamente. Se tiene que traducir en progreso de carácter, precisamente. Se tiene que traducir en amor por los demás, en mejores relaciones. Se tiene que traducir en más bondad, se tiene que traducir en cómo se tiene que dar emocional, se tiene que traducir en salón, no solo para ti. En eso es como se traduce a alguien que está creciendo espiritualmente. Alguien que a lo mejor antes era muy inestable emocionalmente, pero ahora es más estable porque está confiando más en el Señor. Entonces, piensa si nosotros estamos siendo maestros de la verdad, estamos creciendo en la verdad o estamos siendo falsos maestros. Un ejemplo claro en las Escrituras es precisamente Joab. Joab es llamado el débil hombre fuerte de David. ¿Por qué fue llamado así? Yo estoy estudiando precisamente Segunda de Samuel y es impresionante. Este hombre fue un general tremendo, un hombre muy talentoso, un gran estratega militar. No hay registros que haya perdido una batalla, fíjate. Era el brazo derecho de David, el general Joab. Joab tenía dos hermanos, ¿verdad? Y los tres eran grandes guerreros, pero Joab siempre sobresalía. Joab estableció, este fue un problema porque a través de los años, Joab establece sus propias normas, vivió por ellas y también murió a causa de ellas. Joab fue leal consigo mismo nada más. Incluso traicionó a David. Mató a dos de sus hijos de David, obviamente sin su consentimiento. Hizo cosas tremendas, fue fiel a las órdenes de David, pero mientras le convenía a Joab. La vida de Joab ilustra los resultados desastrosos que surgen al no tener una fuente de dirección más allá de uno mismo. Él se amó a sí mismo. Tú lo puedes ver en la Biblia, la historia de Joab ahí en 2 de Samuel, desde el capítulo 2, versículo 13 hasta 1 Reyes, capítulo 2, versículo 3, 4. Es impresionante, es apasionante. También revela mucho cómo es nuestro carácter, cómo el orgullo de una persona puede desviarse tanto. Y Joab se muestra en las escrituras que no tenía temor de Dios. Un día reprendió a David, y eso de repente está bien. Aliarte de personas, juntante el rey David, o juntar nosotros que dirigimos a veces, o todo, cualquier persona que esté a tu lado, un amigo que te diga lo que estás mal, eso necesitamos todos. Joab un día reprendió a David, porque ganaron en una batalla, y él no festejó porque en esa batalla matan a su hijo, el hijo de David, Absalón. Y Joab llega y lo reprende, y todo eso está bien. David finalmente escucha la reprensión de Joab. Pero ¿sabes qué pasa? Joab estaba demasiado interesado en su propio futuro, en sus propios intereses. Hermanos, es algo que el orgullo revela quiénes somos, en quién estás más interesado. Estás más interesado en ti mismo. Cuando Dios nos llama al cristianismo es para estar interesados en los demás, para estar interesados en avanzar el reino, porque el reino de Dios es todos, es una familia, es una colectividad. Aquellos que pensamos demasiado en nosotros mismos, estamos empezando a ser falsos maestros. ¿Y por qué digo falsos maestros? Porque estamos empezando también a influir en otros para que piensen de la misma manera. Y eso empieza a causar división en una iglesia. Joab pensaba así.
y muy lejos de amar a Dios, Joab, hasta que él tal vez nunca ambicionó raíz, que hacer, pero sí tener un estatus delante de su país. Y por eso se llama David, hombre fuerte de David. Podemos ser talentosos, podemos ser fuertes, inclusive físicamente, tener muchos talentos, incluso dinero, X, cosas que Dios nos da, porque ni siquiera es de nosotros. Podemos ser débiles en nuestro carácter, débiles por el orgullo. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos esto y por esa razón Dios hizo su palabra. Por eso está la Biblia, que la tenemos a nuestra disposición y es accesible a todos nosotros. Y Él está dispuesto a estar presente en forma personal en la vida de aquellos que admitan que lo necesitan. Pero cada mañana, hermanos, tú tienes la oportunidad de admitir que lo necesitas. Cuando tú no lees la Biblia, yo sé, hermanos, que esa es una guerra, es una batalla, por lo menos aquí en Tepic, en nuestra cultura, es una batalla profundizar en las Escrituras. Para algunos de ustedes, hermanos, sé que es una batalla leer la Biblia. Y esto no es una regla, no es algo como una palomita para que esté bien, no es un requisito para que seas cristiano. No, no, eso no nos da Dios. Tienes tú comprendes que lo necesitas. Pues evaluemos que nuestro corazón ha sido orgulloso. Si es así, hermanos, hemos sido falsos maestros y necesitamos arrepentimiento. Que revela un carácter de falso maestro es la ignorancia. La ignorancia es otra característica de un carácter conformista y enfermo también. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y es un velo en los ojos. Es una tristeza porque cuando tienes oscurecido el entendimiento, te aferras y es una tristeza que vivimos hoy día. Yo creo que en ese aspecto todos lo vivimos. Cuando queremos hablar de Dios a nuestra familia, cuando queremos hablar de Dios a nuestros padres, a nuestros amigos, y recibimos respuestas a veces tan hirientes, o a veces tan absurdas como es que mi virgencita, es que tal cosa y religiosa que nada que ver, es bíblico, es pura mentira cultural, así como también cosas como no tengo tiempo, o cosas como, pues después lo leo, o después veo la Biblia, ya te llamaré. Entonces, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ignorancia es un carácter enfermo. Hermanos, no seamos ignorantes. Dice la Biblia que ni los ángeles se atreven a presentar cargos de blasfemia contra el enemigo espiritual delante de Dios. Ni los ángeles. Esto te aparece también en el libro de Judas. Pero también segunda de Pedro es muy parecido al libro de Judas. No hay quienes lo relacionen mucho porque este tipo de cosas lo repito otra vez. Judas, el hermano de Jesús. Ni los ángeles se atreven a presentar cargos de blasfemia. Y a veces, hermanos, nosotros blasfemamos mucho. Dice la escritura, o sea, no seamos ignorantes. Necesitamos que entender que Dios es el que tiene el juicio, pero también nosotros debemos saber qué es lo que se nos va a nosotros a juzgar. Los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia enseña. En 2 de Pedro 3:5 ahí dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Hermanos, ¿cuántas cosas debemos de saber de la Biblia? ¿Cuántas cosas no debemos olvidar de las Escrituras? Desde la creación, desde la historia humana, desde por qué estamos, la cultura, por qué vivimos como vivimos, ¿verdad? Y estaban, como dice ahí en segunda de Pedro, justamente, que estemos listos, preparados a responder todo el que nos hace petición de la enseñanza que hemos llamado a ejercer, ¿verdad? Entonces, debemos enseñarnos unos a los otros, hermanos, esto es bien importante. O sea, si hay ignorancia, hermanos, no solamente esperes que el ministro o que otros hermanos o Guadalajara, o a ver quién nos enseña. No, debemos ser ambiciosos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si el hermano necesita ayuda, necesito estudiar las escrituras para enseñar, no solamente para mí. Seguramente que cuando tú estás leyendo la Biblia, empiezas a percibir que otros lo necesitan. Ay, bueno, no es echar culpas, ¿verdad? Ese es para el hermano, ahorita le voy a separar
para hablar con él. Y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que justamente enseñarnos unos a los otros. O sea, usar esto que de repente se viene a la mente como cuando piensas en un hermano, hazlo, pero con amor. Y que sea una misión, que sea una meta, enseñarnos los unos a los otros. Ay, ¿yo qué voy a enseñar si tengo un poquito en la fe o estoy aprendiendo? No, pero lo que aprendes cuando lo profundizas, a alguien le puedes compartir. Saquémonos de la ignorancia. La ignorancia es el peor pecado. Bueno, no hay peores o mejores, ¿verdad? Todos son malos. Pero la ignorancia es algo que ciega, es algo que hace que la gente no luche por saber la verdad. Es algo que hace que la gente sea conformista y entonces se aferre a eso que ni siquiera sabe que es verdadero. Y aún muchos saben que eso es falso y se siguen aferrando por comodidad, pero todo eso lo hace la ignorancia, hermanos, la ignorancia. Número dos es precisamente del carácter de los falsos maestros, es la lujuria y la codicia. Como ves, Pedro estaba exponiendo no solamente doctrinas falsas, estaba exponiendo el carácter, el origen de por qué se generan esos falsos maestros. La lujuria y la codicia. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacia su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguen los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido en su locura cuando su burra lo reprendió en voz humana. Hermanos, estaba exponiendo básicamente en lo profundo del carácter de la iglesia, Pedro. Aquí estaba hablando justamente de la lujuria, la primera parte, porque revela un carácter sin dominio propio. Esa es la lujuria, un carácter sin dominio propio. Y nuestra naturaleza humana, todos batallamos con esto, porque somos humanos. Pero la importancia de tener el cerebro y tener el corazón y el espíritu es porque podemos dejar al espíritu que él domine. Debemos determinarnos a enfrentar ese pecado continuamente. Hermanos, de las peores cosas que nos condena es estar viviendo en la inmoralidad y tratar de vivir como cristianos, como si nada estuviera pasando. Hay quienes han luchado esto por toda la vida. Yo escuché al predicador John MacArthur hablar de una persona de 78 años en el lecho de muerte. Y él le preguntó, el propio John MacArthur le preguntó a este predicador, y era ministro, y le preguntó qué quería hablar. Y le dijo que su lucha había sido que nunca había dominado la lujuria y la pornografía. Entonces, hermanos, esto es algo tremendo, porque si nosotros no estamos venciendo, lo podemos hacer, este tipo de carácter, lo podemos hacer un estilo de vida. Y hace tanto sarro que ya no llegan las escrituras, ya no llegan las advertencias. Y entonces estás determinado en tu tumba, tu destino eterno. Y eso, hermanos, como que a veces pensamos que vivimos en una burbuja. No tenemos ya temor de Dios, tenemos que tener temor de Dios. Y tenemos que ayudar a los demás a tener temor de Dios. Debemos determinarnos a enfrentar este pecado continuamente, con determinación. Perdón. David, cuando pecó con Betsabé y mató a Urías en 2 de Samuel, en el capítulo 11, el esposo de Betsabé, se le hizo fácil. Hermanos, la distracción, esto que comenta Pedro, que comentamos al principio, cómo la iglesia se iba acomodando. Y a lo mejor, hermanos, ya nos acostumbramos a la pandemia, nos acostumbramos a tomar clases en línea, ya no estar tan activos en el evangelio o en el ministerio, y nos estamos acomodando. Y esto está pasando. De repente nuestro carácter se está relajando. Y cuando eso pasa, se te hace fácil escoger cosas que no van conforme a la verdad, que estamos pecando delante de Dios. Tenemos que tener temor, ¿verdad? Temor. Y un ejemplo claro es aquí David, porque precisamente
la consecuencia de ese pecado, sí, Dios lo perdonó, efectivamente, ¿verdad? Pero las consecuencias se vieron en sus otros hijos. Horrible. Su hijo Absalón le usurpa o trata de usurpar el trono y se acuesta con todas las concubinas de su padre David. Y es un desastre básicamente los hijos que le nacieron a David. Incluso Salomón que fue como que más imitó a David en el corazón por un tiempo, después también se desvía y pierde la noción. Entonces, fíjate qué tan importante, hermanos, no sabemos las consecuencias de lo que ahorita estamos haciendo, la consecuencia que esto va a pasar. Y algo bien tremendo en el carácter es justamente la lujuria, porque precisamente, hermanos, no podemos andar jugando con eso, porque eso daña mucho el corazón, daña mucho la conciencia, daña mucho las relaciones y obviamente principalmente la relación con Dios. Entonces desarrollemos más temor y sensibilidad espiritual, hermanos. No nos sentiremos mucho más felices, mucho más ligeros en nuestra conciencia, en nuestro corazón, si tratamos este pecado. Y si hay lucha, pide ayuda. Solos no podemos. Yo personalmente, hermanos, confieso, esto no lo puedo solo. Yo necesito, desde que yo me bauticé, yo he entendido que yo necesito tratar esto con amigos. Aquí yo le agradezco que no solamente Fernando o Frank en Guadalajara, sino aquí tengo amigos que he confesado, que he hablado de estas cosas, de luchas, y me hayan ayudado. Y eso, hermano, forja el carácter. Eso fortalece y da temor de Dios. Y qué increíble que podamos tener amigos a nuestro lado aquí en esta ciudad, que podemos tratar estas cosas. Otra cosa que habla es precisamente la codicia, ¿verdad? La codicia, porque la codicia revela un carácter que ambiciona algo falso y vacío. Eso es la codicia. Algo que no está, um, eh, no es eterno, no es algo que construya para la eternidad. Cuando nosotros codiciamos, es normalmente cuando estamos anhelando cosas que se van a ir, que se van a desaparecer. Y tarde o temprano, hermanos, el dinero, el lograr un estatus, ¿verdad? O aún en la iglesia, yo quisiera ser como ese hermano. A veces esos motivos chuecos nos pueden contaminar, hermanos. Y yo te soy abierto, en mi vida cristiana también he tenido malos motivos. También he visto hermanos que predican y, yo quiero ser como él, yo quisiera predicar así, y de repente digo, no, porque la iglesia lo necesita, pero en mi corazón profundamente estoy codiciando. No es para ayudar a la iglesia, es para verme bien yo. Y eso, hermanos, he entendido que obviamente eso está mal. Entonces, hermanos, pero así es los motivos en la persona, así somos profundamente. El único que sabe tratar eso es Dios. Y cuando tú y yo permitimos que sean esas cosas tratadas. La escritura en 2.15 habla de Balaam, ¿verdad? Este profeta Balaam fue contratado por un rey pagano para bendecir a Israel. Ahí están las escrituras en Números 25, ¿verdad? Del versículo 1 al 3, ¿verdad? Y Números 31, donde habla precisamente de que él empieza bien, él empieza a obedecer a Dios, ¿verdad? Él empieza a decir lo que Dios le dice y transmitirlo. Pero Balaam finalmente cayó en corrupción. Balaam usó la religión para su ventaja personal y, hermanos, ese pecado Dios no lo toma de manera ligera. Entonces veamos, si nosotros somos codiciosos, somos lujuriosos, somos orgullosos, todo eso, hermanos, reflexionemos en nuestro corazón. Y no importa la edad que tengamos, no importa la edad espiritual que tengamos, si nos acabamos de bautizar o estamos estudiando la Biblia, algunos aquí están estudiando la Biblia y nos acompañan, o no importa si estamos, yo dirigiendo la iglesia, no importa, todos tenemos esas batallas en el corazón que necesitamos vencer. Entonces nuestra iglesia necesita crecer en dar, hermano, necesita eliminar esas cosas falsas y tener una pasión por los perdidos, convicciones de santidad y amor unos por los otros. Eso es lo que Dios va a bendecir. Y como número 3, habla de sus pretensiones. Las pretensiones, las metas, lo que anhela los falsos maestros. También Pedro lo expone. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 17, dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos. Qué tremendo es esto, ¿no? O como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad.
Fíjate cómo aquí en el primer versículo que leímos, en el versículo 17 de esta parte, es que si son tan inútiles como manantiales secos. No importa cuáles sean tus pretensiones, tus deseos, cuando no son espirituales, cuando no son de algo de Dios, cuando es algo egoísta, entonces nos volvemos inútiles, como manantial seco. Y por eso, hermanos, tenemos problemas a veces en el matrimonio o de relaciones. No estamos dando, no estamos alimentando. Dice, como la neblina que es llevada por el viento. Y se están condenados a la más negra oscuridad. Y el versículo 18 dice, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapan de una vida de engaño. Normalmente, hermanos, algo una pretensión que revela un falso maestro, un mal corazón, es querer contaminar a otros, es querer justificarse. Precisamente yo estoy mal, pues ojalá otro esté mal para que me acompañe, ¿verdad? Y eso es una tristeza, porque normalmente la gente que de repente está mal, que hay un carácter que no va conforme a Dios, finalmente quiere contagiar a los demás. Tengamos cuidado, hermanos, porque todos podemos caer en eso. En el versículo 19 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué te está controlando, hermanos? ¿Qué nos está controlando? Se prometen libertad. Nosotros compartimos la fe. Nosotros hablamos entre nosotros que tenemos la libertad en Cristo. Pero, ¿qué te esclaviza? ¿Qué te está dominando en tu corazón, en tu carácter? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no nos está llevando a la libertad plena y espiritual? De poder, de que seamos diferentes, de que estemos brillando afuera, de que no vean nuestras reacciones mundanas, o que si hay una reacción mala podemos pedir perdón inmediatamente. ¿Qué es? Porque lo que nos domina, dice aquí, es precisamente nos volvemos esclavos de eso. Versículo 20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Wow. Estas escrituras, hermanos, son bien fuertes, bien fuertes. Pero Pedro estaba se nota aquí su urgencia, su desesperación porque la gente, porque las iglesias se entendieran, porque los hermanos comprendieran. Dice, yo ya voy a morir, necesitan comprender que esto es verdad. Y si lo traducimos a este tiempo, ¿cómo pensaría Jesús? ¿Qué nos diría Pedro? ¿Qué piensa Jesús de nuestra iglesia? En realidad, vemos cómo la pandemia está, cómo lo hablamos el miércoles, cómo la naturaleza nos está avisando. No sabemos si ya va a venir Jesús. Yo, en mi opinión personal, pienso que sí, muy cerca, no mañana, o el año que entra, o en 20 años, solo Él lo sabe, pero precisamente por eso necesitamos entender, necesitamos comprender que esto es verdad, necesitamos comprender estos últimos versículos. Si hemos escapado de la maldad, pero caemos otra vez y lo practicamos y nos enredamos, dice, quedan peor que antes. Porque les hubiera sido mejor no conocer que una vez conociéndolo, caer en el pecado. Entonces, hermanos, necesitamos entender. Y yo quiero terminar con una escritura bien esperanzadora, porque Pedro les estaba hablando, hermanos, estos son los falsos maestros, ese es su carácter, esos son sus pretensiones, pero tal vez muchos de ustedes están viviendo ahí a lo mejor así, de esa manera, y ni siquiera se dan cuenta, tal vez. Pero yo escuché en el devocional de nuestro hermano Juan Roque, no sé si estás escuchando los devocionales de que hemos estado teniendo todos los días, ya se terminó, y el último devocional nos compartió una escritura Juan Roque que te quiero compartir también, que a mí me animó mucho, y precisamente resume el tema de esta carta que hemos venido hablando desde el principio. Y esta escritura es precisamente Daniel 11:32.
Fíjate, Daniel 11:32, Daniel fue un profeta increíble, vivió, porque nosotros sabemos, nos empeñamos en esos pretextos de, es que la vida es difícil, es que no puedo, es que soy débil. Pues precisamente por eso tenemos a Dios. Tenemos un ejemplo grande que es Daniel. Daniel vivió en una ciudad pagana que fue Babilonia. Daniel estuvo en medio de un montón de persecución, ¿verdad? Aunque lo hicieron ahí como segundo ahí del país, de todos modos, estaba perseguido, estaba apretado, estaba aprisionado, estaba hostigado Daniel. Pero mira lo que escribe aquí en Daniel 11, versículo 32. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Y eso se está refiriendo justamente a los falsos maestros. Como el engaño, precisamente por la adulación y el orgullo, nos pueden hacer caer. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Eso es increíble, porque los falsos maestros muestran un carácter, ¿verdad? Un carácter de orgullo, ignorancia, hay lujuria, pretensiones egoístas, pero finalmente hay condenación. Pero dice la Biblia, el que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Si tú no lo estás conociendo, si tú no estás yendo a las escrituras y estás bebiéndolas, estás haciendo devocionales, estás construyendo, estás planeando, no nada más eso de Ave María, dame puntería y escoger, hermanos, eso quítalo ya de tu mente. Por favor, toma un estudio bíblico consistente, agarra un libro y aunque no estés estudiando hermenéutica, tú mismo puedes saber quién escribió el libro, en qué época se escribió, por qué se escribió, qué contexto estaba pasando, tanto en la vida del que escribió como en la vida de los oyentes. Eso es increíble, es fascinante saber el contexto de un libro, porque lo comprendes mejor. Y entonces cuando tú comprendes por qué se escribió un libro, cuándo se escribió, cuál fue la intención del autor, también entiendes la necesidad que tenían los oyentes que estaban precisamente recibiendo esa palabra. Y obviamente era inspiración del Espíritu. Y entonces lo puedes trasladar a la vida actual. Y a mí, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es en qué yo me estoy pareciendo a ellos, a aquellos oyentes? ¿Qué es lo que yo puedo imitar, lo que yo estoy más bien pareciéndome en el corazón de esos oyentes? Y como vemos, nosotros somos muy parecidos a aquellas iglesias del primer siglo. También somos egoístas, también somos orgullosos, también somos codiciosos, también somos lujuriosos. Así es nuestro carácter. Entonces necesitamos esa palabra, porque el espíritu es atemporal, la palabra es atemporal. Entonces, hermanos, necesitamos entender, necesitamos conocer a nuestro Dios, porque si lo conocemos, entonces vendrán convicciones, vendrá temor de Dios, y si hay tropiezo y si hay caída, podemos arrepentirnos rápido y podemos tomar las mejores decisiones y vamos a ser fuertes y vamos a resistir en el Señor. Pero la pregunta viene sola, ¿qué rumbo llevas en tu fe? ¿Estás conociendo a Dios profundamente o en tu carácter y en tus pretensiones se muestran signos de falsedad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Arrepintámonos y vamos al Señor. Apreciemos la sangre de Cristo. Apreciemos que todo esto lo tenemos gracias a Jesús. Porque Jesús es revelado en todas las escrituras. Desde el principio de la historia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez, Dios se muestra como el amor tan grande que nos tiene y además que nos ama hasta sufrir Él mismo. Y cuando envió a Jesús, Él sufrió hasta la muerte en la cruz. Apreciemos la sangre de Cristo y entreguémonos a Él como se merece con todo nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, podamos, permítanme, podamos arrepentirnos. Yo te invito a que abras tu cámara. Esta fue la clase, hermanos. Leímos solamente del versículo, del capítulo 2, del versículo 10 hasta el 22. Hermanos, yo te invito a que reflexionemos. Te invito a que podamos evaluar nuestra fe en nuestro corazón. Te invito a que podamos unirnos con los que están creciendo, que no seamos orgullosos, que seamos humildes y podamos pedir ayuda si en algo estamos fallando. Y hermanos, la vida es dura. Este año ha sido el año
que yo he visto más fallecimientos, incluso en mi propia familia. Para comentarte, mi primo, tengo un primo que les comenté que también estaba muy enfermo, gracias a Dios ya está mejor. Mi primo Isaac y Víctor Andrés, a los dos les dio COVID. Su papá de mi primo Isaac, mi tío Rafa, ha fallecido. Falleció hace 2 semanas, él falleció de cáncer. Y yo he visto muchísimo pérdida. Tenemos aquí a nuestra hermana Elcita, que admiro tanto su fe, Elcita, pero ¿cuántos faltan más? No sabemos si los que estamos aquí mañana vamos a vivir. No sabemos qué va a pasar. Entonces, aferrémonos a las Escrituras, seamos maestros verdaderos y vivamos el Evangelio con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces, este es el mensaje. Vamos a poner todo nuestro corazón y seamos una iglesia que refleje el mensaje de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Amén.